keep on keeping on. Keep on keeping on. Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Somos el grupo 6, les vamos a hablar del tema 12 acerca de Pufendorf. Y antes que nada quisiéramos mandar un pequeño saludo al profesor Pedro Morales, que seguramente estará viendo esto en el salón. Queremos agradecer por su comprensión y por darnos la oportunidad de participar en esto. Principalmente me gustaría dar una pequeña introducción acerca de este autor. Pufendorf es una figura sobresaliente y característica entre los naturalistas del siglo XVII. Es la del alemán Samuel von Pufendorf, cuya doctrina del derecho natural es esencial. Es también eclíptica, reúne elementos gaussianos como el de la racionalidad y sociabilidad de la naturaleza humana. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente es una persona que se basa más en la colectividad que en la individualidad del hombre. Nacido en Düsseldorf, Sajonia, en 1632, enseñó primeramente el Heidelberg, donde tuvo la cátedra del Derecho Natural y de Gentes, disciplina que se convirtió con él por primera vez en materia de enseñanza universitaria y que más tarde recibirá el nombre de Filosofía del Derecho. Pasó después a Lund, en Suecia, donde escribió su mayor obra de Jure Nature et Gentium en 1672, que comprendería al año de Officio Hominis de Civis Juxta Legem Naturalem, alcanzando ambas espléndida difusión y suscitando también numerosas críticas a las que Pufendorf respondió con varios opúsculos. Bueno, con anterioridad, en 1660 había publicado los Elementia Imprudentia Universalis y en 1667, con el seudónimo de Severinus de Mozambano, realizó un estudio de derecho público, de Statum Imperii Germanici, en el de Habitus Religionis Christianae ad Vitam Civilem en 1687. Propugnó la libertad religiosa y la tolerancia, y por último se dedicó a la historiografía, escribiendo varias obras que aparecerían tras último hasta su muerte, que fue en Berlín en el año de 1694. Además es una personalidad filosófica de no muy acusado relieve, puesto que ocupa un puesto notable dentro de la historia de la filosofía del derecho. Y siendo sinceros, es un trabajo bastante extenso lo que ha hecho, ¿no? Este querido autor, claro, principalmente por su aporte al derecho natural y a la sociedad en general. En efecto. No obstante su explícita categoría de distinción entre el derecho natural, fundado en la razón y la teología moral, Pufendorf no es racionalista. Su racionalismo es puramente metodológico, sea en relación al concepto de la ley, sea por la que concierne el fundamento del derecho natural. La posición pufendorfina, ecléptica e incierta, está en la realidad más cerca del voluntarismo que del racionalismo. La ley es para Pufendorf la decisión decretum con la que superior obliga a un inferior subjectus a obrar de conformidad con sus prescripciones. Bueno, más o menos lo que nos hace entender es que Pufendorf, como ya habíamos mencionado, estaba de acuerdo en una sociedad, pero se debía de obedecer los de menor rango, por así decirlo, tenían que obedecer a los de mayor rango, cosa que algunos no estarían de acuerdo, pero principalmente supongo que así es un tipo de obediencia hacia las leyes naturales. Para Pufendorf, la posición pufendorfista es básicamente la orden con la que un superior obliga a alguien a hacer algo de menor rango, que se podría decir un subordinado, ¿no? Un subordinado. Él les da el nombre de subjectus. Subjectus, pues es algo así como una reducción de súbdito, ¿no? Sí, básicamente. Pues sí.
Además de esto, la decisión del superior es la que la ley consiste, que genera en el interior una obligación, o también conocida como obligacio, en la cual la íntima convicción de que por justos motivos es necesario obrar como la ley ordena. Bueno, esto es producto de la ley. Se funda sobre el reconocimiento de quien ha hecho de bien nuestro remedio. Más o menos quiere decir que el orden de los súbditos, del que gobierna hacia el súbdito, es el principal encargado de otorgar las leyes, por así decirlo, o bueno, así es más o menos como lo interpretamos. Para Pufendorf, la decisión del superior en la que la ley consiste genera en el interior una obligación, es decir, la íntima convicción de que por justos motivos es necesario obrar como la ley ordena, y esta obligación producto de la ley se funda sobre el reconocimiento de quien ha hecho del bien nuestro remedio. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, que sería el derecho y la moral. ¿Tú qué opinas sobre el derecho y la moral, Josh? Pues yo creo que al final de cuentas el derecho y la moral siempre van a estar uno con otro, o sea, ninguno se puede anteponer, porque al final de cuentas las leyes, como las conocemos, deberían tener un enfoque más que nada, pues, civil, más que nada humano, en el cual las personas tengan unas penas después de que se les haya aplicado, pues, el debido proceso. Claro, y lo hemos visto yo creo que en materias como introducción al derecho, que básicamente las leyes son fundamentadas muchas veces por costumbres y por morales, ¿no? Ujú. Y también una cosa que he notado bastante es que desde 1600, no, desde 1200, si no me equivoco, desde la época de, de César de Beccaria, ha tenido como un impacto este tema humanista, ¿no? Que se trata de humanizar y moralizar las leyes para que al final de cuentas se puedan, no sean tan crueles. Claro. También, por ejemplo, podemos hablar un poquito sobre un tema que ya hemos mencionado, que es el derecho natural. Ujú. Yo considero que el derecho natural básicamente pues son normas que como tal no están escritas, pero que están en el día a día, ¿sabes? Ujú. Porque pues el derecho natural, yo creo que uno de los derechos naturales que tenemos es el derecho a vivir. Es un derecho que como tal no está escrito, pero pues realmente es un derecho que tú tienes como persona. Y retomando también un tema de clase que nos comentó usted, profesor Pedro, que por cierto, un gran abrazo de verdad, es el hecho del libre albedrío y sobre todas las cosas, la autonomía de la voluntad. Que el libre albedrío siempre va relacionado con Dios, mientras que la autonomía de la voluntad humana siempre es relacionado a nuestras decisiones y a todo lo que queremos hacer. Claro, y también dentro de la lectura mencionan algo sobre que los derechos de una persona o los derechos naturales de una persona llevan o son, ¿cómo se podría decir? Son vastos hasta el derecho natural de otra persona. Es decir, tú puedes hacer uso de tus derechos hasta que no afecten el derecho de otra persona. Sí, exacto. Y es algo bastante interesante realmente porque desde esos tiempos afectar los derechos de otra persona era considerado como una venganza, porque se buscaba pues hacer pagar a las demás personas. Pero en estos tiempos, si tú haces algo que afecta a los demás, ya sea que te hayan hecho algo, esto ya se considera algo penado, ¿no? Sí. Y es curioso cómo cambia porque esta ley del talión que surgió hace cientos de años, incluso miles, es algo que se ha dado hasta el día de hoy. Y hay pueblos que siguen teniendo esta cultura. No sé si te has dado cuenta. Claro. Pero, ¿qué te parece si pasamos al siguiente tema de la lectura, que es estado de naturaleza y contrato social, según Pufendorf? ¿Te Claro. parece si lees una pequeña introducción Claro. y después retomamos el tema? Bueno, aquí nos toma un pequeño paréntesis que nos habla de Hobbes, que indica que ambos autores, tanto Hobbes como Pufendorf, demuestran que el hombre ha llegado al estado social desde un originario estado de naturaleza, o status hominum naturalis, en el que se hallaba abandonado a sí mismo, sin ninguna ayuda humana después de su nacimiento, y provisto solo de aquellas dotes del alma y del cuerpo que aún se poseen cuando no se ha recibido ninguna instrucción. Más o menos aquí nos hace referencia a que el cuerpo humano, o el humano en general, se basa por instintos, ¿no? Más que nada. Sí, sí, sí. También menciona, esta mísera y horrible condición del género humano hubiera durado perpetuamente de no haber sido fundados los estados, con todos los honores y ventajas que ellos implica. En el estado de naturaleza los hombres son libres, no estando sometidos al mandato de nadie, pero sus derechos se encuentran limitados por los derechos de los demás. Era lo que te mencionaba hace rato, ¿no?
Cada uno es igual al otro porque no está sujeto a otro ni tiene sometido a otro. La ley natural que allí reina no es por ello como lo era para Hobbes, la de pura fuerza incluso sin el fin, y por consiguiente el derecho de cada hombre es el de propia conservación. Sí, Hobbes nos hablaba más que nada que la propia conservación es este concepto en el cual una persona siempre va a ver por sí misma en lugar de otra persona. Y eso es algo que algunas personas siguen manejando al día de hoy y que es bastante interesante, de hecho, porque creo que Pufendorf tenía un punto de vista distinto a eso, ¿no? Sí, independientemente de esto que mencionas, Pufendorf, a diferencia de Hobbes, no sostiene que el estado natural del hombre tuvo absoluta existencia real, no por considerarse históricamente, sino por motivos de orden religioso, ya que Pufendorf menciona que desde la Biblia también se menciona que desde, la, desde el ser humano más antiguo mencionado, que son Adán y Eva y sus hijos, ya tenían una especie de sociedad, ¿sabes? Como que tenían reglas para la convivencia. Entonces, pues, Pufendorf menciona que la ley natural como tal siempre ha estado desde tiempos muy antiguos. Claro. Otra cosa a detallar es que el ser humano, desde la existencia de Adán y Eva, en la necesidad de tener que pasar tiempo con alguien, nos indican que el ser humano nace para estar en una sociedad, no para ser individualista, que es como muchas personas suelen creerlo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Será cierto, no? Yo me imagino que, bueno, yo no me imagino, sino que yo creo que es cierto, aunque Hobbes menciona que el hombre está hecho para ser individualista. O sea, no niego que la teoría de Hobbes pueda ser acertada, pero aún así considero importante que ambas cosas podrían relacionarse, ya que realmente ambos tienen un punto. El ser humano puede ser individualista en momentos críticos de su vida, mientras que ya en unos instantes que no tiene tanto problema puede ser alguien que se puede, ¿cómo decirlo? Que se puede expander, ¿no? Con las demás personas. Okay. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y damos nuestra conclusión? Claro. Bueno, como una pequeña conclusión queremos hablar acerca del derecho y ley, ya que Pufendorf distingue este tema del derecho, conocido como ius, en el cual es una cualidad moral activa o facultad del poder moral del individuo, que es la libertad originaria. Nos habla también de ley o de lex, que es el decreto de un superior que obliga a un súbdito, como ya habíamos mencionado, a actuar de ciertas maneras. Y también nos habla de justicia y deber. Justicia y deber. El derecho natural impone la obligación moral de vivir en paz y no dañar a otros. No obstante, Pufendorf señala que esta ley natural es una lex imperfecta, porque sin un poder coercitivo externo, la malicia humana puede impedir su cumplimiento efectivo. Bueno, para concluir con este tema tenemos que decir que tanto Hobbes y Pufendorf nos hablan de un ser humano que puede o no vivir en sociedad. Claro. Y consideramos que es un tema muy importante debido a que ha tenido un gran impacto al día de hoy como seres humanos. No. Claro, ya que como lo mencionas, Pufendorf mencionaba que el ser humano está hecho para coexistir en sociedad, y Hobbes mencionaba que como tal el ser humano no está hecho para vivir en una sociedad, pero que se ha adaptado a tal, pero él cree que sin la figura del Estado, sin el gobierno como tal, la sociedad no podría coexistir, ¿sabes? Y yo creo que para terminar y poder concluir con este pequeño espacio informativo, les podemos dar un punto de vista. Yo considero que ambos tienen razón. El ser humano es, por así decir, se basa en situaciones. Puede ser individualista o puede ser basado en un grupo social. ¿Tú crees que esta teoría es acertada o te vas por alguna otra? Yo creo que también es acertada, pero yo creo también que el ser humano llega a, por conforme se va formando, es como se define si está hecho para una sociedad o si está hecho para un individualismo, ya que lo podemos ver en el día a día. Hay personas que ciertamente prefieren estar solas y excluirse un poquito, y hay personas que no pueden estar solas y necesitan estar como en un grupo, ¿sabes? Exacto. Pero a pesar de esto, todos terminan teniendo los mismos derechos. Claro. Y esperamos que les haya gustado. Esto ha sido nuestro